Hola, para el video de hoy les quiero enseñar a hacer esta hermosa caja que la podemos utilizar para guardar diferentes cosas. Los materiales que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor, malla de plástico, tijera y una aguja de tapicería. Para comenzar vamos a cortar para la parte de la caja 5 piezas de malla. Cada cuadro o diseño que va a llevar esta parte va a llevar 6 espacios hacia arriba, 6 espacios hacia los lados. Esta es la forma en que ustedes van a calcular el tamaño que la quieren y deben de contar de 6 en 6 para que les queden exactos. Este mide aproximadamente unos 11 centímetros y medios, pero lo mejor, como les dije, es contarlo. Vamos a cortar 5 piezas. Yo tengo estas listas, pero ya les voy a mostrar cómo las hacemos. Son 3 del mismo tamaño. Una va para el fondo, una para la parte de atrás y otra para la parte del frente. Y estas dos tienen el mismo ancho, pero la misma altura, pero un poco más estrecha de ancho. Y estas se van a usar para los lados. Como les dije, solamente van a contar 6, 6, 6, 6, dependiendo de la altura, y lo mismo para el ancho. En este igual, 6, 6 y 6, y la altura, pues hasta que tope con el otro lado, debe quedarle exactamente igual. Ahora que ya tenemos todas estas piezas, vamos a tomar una aguja para tapicería. Tiene el ojo grande. Ustedes pueden usar cualquiera. Con que entre en estos espacios está bien. Tomamos la hebra de lana gruesa de 4 milímetros. Comenzamos de la siguiente forma. Vamos a dejar este cuadro que está en la esquina y vamos a hacer la puntada en estos dos. Comenzamos de abajo, sacamos la aguja y vamos a dejar un trozo de hilo en la parte de atrás que lo vamos a sujetar con nuestro dedo y lo vamos a ir escondiendo. Ahora lo hacemos hacia el siguiente, que está en el borde, dejando el de la esquina. Aquí ya tenemos la primera puntada. Pueden ver aquí el espacio vacío. Ahora vamos hacia la parte de abajo. Esto lleva paciencia. Y luego hacia la parte de arriba. Y ya nos van quedando las puntadas atravesadas. Vamos al último en la parte de abajo. Sacamos la hebra y luego al último en la parte del costado. Ya tenemos 3. Así vamos a hacer hasta que completemos los 6 espacios que necesitamos. Ya tenemos 1, 2, 3 y 4. Nos faltarían 2 espacios más y 2 aquí. Ya completamos la primera parte. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tenemos los 6 espacios. Ahora tenemos que ir reduciendo. Vamos a la parte de abajo sin corrernos. Tenemos que mantener la línea del 6. Pasamos en este. Sacamos la hebra. Y luego en la misma línea donde sigue el punto número 6. Se ve un poquito complicado, pero ya que le agarran la vuelta es súper fácil. Volvemos en la misma línea en el siguiente y en la misma línea en el siguiente. Una vez más, volvemos. Podemos pasarlo así las 2 veces ya cuando tengan práctica para que se les haga mucho más fácil y rápido. Y vamos con el último. Lo pasamos en este y lo terminamos en el otro. Y ya tenemos armado el cuadro. Este punto que está aquí se deja libre exactamente como este. Ahora vamos a hacer el otro. Desde aquí mismo, para no cortar la hebra,
miramos, esta es la línea donde va el 6, ahí vamos a saltar este que es el de la esquina, tomamos el de abajo y lo pasamos por el de arriba. Ya tenemos la primera puntada para el siguiente cuadro. Ahora lo podemos voltear para que sea más cómodo. Vamos al de abajo y luego al que le sigue en la parte de arriba. Al de abajo y el que le sigue en la parte de encima. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo hasta el final, repitiendo lo mismo. Vamos al próximo y lo pasamos en el de arriba. Y luego el último. Y arriba. Y ya volvemos a completar lo que sería la primera parte del siguiente cuadro. Estiramos la hebra. Ahora comenzamos a reducir tal y como hicimos con este. Tomamos el de abajo y en la misma línea, porque tenemos que ocupar solamente 6 espacios, metemos el de abajo y el que le sigue. Y ya se va reduciendo y va formando el próximo cuadro. Tomamos este y el que le sigue en el otro lado. Y el último. Ya tenemos un segundo cuadro y por la parte de atrás se ve exactamente igual, aunque tiene esta puntada en el centro. Ahora estamos en la parte de abajo, saltamos este cuadro y tomamos este. Y comenzamos de la misma forma. Volvemos, hacemos la primera, vamos aumentando hasta que lleguemos al número 6 en la línea y luego comenzamos a reducir. Así hasta que lleguemos al final donde cortamos la hebra y comenzamos la segunda vuelta. Terminando la primera vuelta, así se ve, nos quedaron 5 cuadros. Ahora vamos hacia la parte de atrás, metemos la aguja por dentro de todas las hebras, la sacamos hacia el otro lado, la apretamos y luego la cortamos. Y listo. Continuamos con la segunda línea exactamente igual. Saltamos el cuadrito que está en la esquina, tomamos este y vamos hacia el otro. Dejamos un pequeño espacio en la parte de atrás de la lana para sujetarlo con nuestro dedo y seguimos. Vamos al de abajo y al de arriba. La parte de abajo y el de arriba. Así hasta que completemos los 6. Este sería el último. Ya tenemos la mitad. Ahora comenzamos a reducir de la misma forma. Este con el siguiente en la parte de arriba. Luego el otro y la parte de arriba. Solamente será ir rellenando cada espacio hasta completar los cuadros. Ya completamos este. Ahora vamos al otro lado, dejamos el de la esquina y lo hacemos hacia abajo. Rellenamos, comenzamos por abajo hacia arriba, una vez hacia arriba hacia abajo, hasta que terminemos. Terminamos, cortamos, pasamos por la parte de atrás y continuamos con la próxima vuelta, así hasta terminar toda la malla. Terminando todos los cuadros de color rojo, así se ve. Ya lo pueden utilizar de esta forma, si gustan, o colocar la siguiente hebra en el centro. Yo voy a estar colocando donde están todos estos espacios, vamos a rellenar. Comenzamos en este. Voy a estar utilizando el mismo grosor de la lana, pero en color blanco.
Siempre dejamos un trozo en la parte de atrás para irlo escondiendo y que nos quede bien seguro. Lo pasamos en el otro. Vamos una vez más en la parte de atrás, sacamos y pasamos en el otro lado. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo. No sé si lo puedan apreciar bien porque son puntadas pequeñas. Sacamos por un lado y pasamos por el otro lado. Ya nos va quedando relleno toda esta parte. Así vamos a hacer todo hacia arriba, luego la próxima línea hasta terminar toda. Cuando terminemos solamente cambiamos de dirección y repetimos lo mismo. Una vez en un lado, una vez en el otro. Rellenamos todo y nos va a quedar de esta forma. En forma de cuadros también blanco. Cuando tengamos todas las piezas vamos a comenzar a armarlas. Dejamos una de las piezas más grandes. Estas miden 13 centímetros y medio. La colocamos en la parte de abajo. Luego las otras dos que son iguales en la parte de atrás y en la parte del frente. Y estas más pequeñas en los lados, pero ya les voy a mostrar. Tomamos la parte que va hacia el fondo. Por los dos lados se ven iguales, pero en este lado fue donde terminamos los nudos. Luego tomamos el próximo, ponemos uno encima del otro, pasamos la hebra y hacemos un nudo. Y lo apretamos. Este trozo lo podemos colocar hacia adentro y lo vamos escondiendo. Pasamos en un lado y en el otro en el que corresponda. Y damos la puntada y ajustamos. Un lado, el otro lado, donde corresponda. Y hacemos la puntada. Esto es todo como lo vamos a estar uniendo. Lo pasamos por un lado, por el otro y ya nos van quedando unidos. Así vamos a hacer hasta llegar a la esquina. Cuando lleguemos a la esquina, colocamos el próximo y lo seguimos uniendo. Podemos unirlo hacia arriba o hacia el lado y después que terminemos todos los lados, unir las partes de arriba. Cuando terminamos de armar la caja, así es como se ve. Ahora vamos a hacer la tapa. Primero hacemos la caja para saber la medida de la tapa. Tomamos la malla, la colocamos encima y le vamos a agregar una línea más, una línea de estas, extra hacia un lado y la otra línea hacia el otro lado. Es decir, vamos a dejar una línea extra aquí, otra aquí, una en este lado y otra en el otro lado. Un total de 4. Esto es porque tiene que quedarnos por fuera para poder tapar. En la parte de abajo vamos a cortar dependiendo del ancho que ustedes quieran el borde de la tapa. Yo lo corté de 6, que es exactamente el tamaño de un cuadro. Les voy a mostrar con esta línea pequeña, ya que todas son iguales, cómo lo vamos a hacer. Tomamos la hebra. Dejamos el de la esquina, es exactamente igual. Lo que en esta parte solamente nos va a quedar una línea de cuadros. Tomamos la lana, la colocamos y empezamos a hacer el primer cuadro. Tomamos la de abajo, pasamos en la parte de arriba y hacemos el segundo. Como en este solo tenemos 6, vamos a llegar hasta el borde. Ya no tenemos que estarnos fijando como en el otro, porque solamente nos queda un espacio. Pasamos y el último. Completamos el último. Ahora vamos reduciendo, armamos el cuadro, continuamos con el próximo y así hasta terminar la tira. Cuando terminemos la tira, hacemos
la línea blanca. Aquí va a ser solamente una sola porque es lo único que nos cabe. Hacemos la línea blanca por el centro para separar los cuadros. Y luego que tengamos todas las piezas, las vamos a unir tal y como hicimos con la caja. Por los bordes colocamos uno a la par del otro y lo vamos cosiendo. Terminamos la tapa. Así es como nos quedó. Ahora solo nos queda colocarla encima y cerrarla. Pero ya se las voy a mostrar de un poco más lejos para que la puedan apreciar mejor. Ya lista, así será como nos habrá quedado. La podemos usar tanto para decorar como para regalar. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.